Bienvenidos al programa UDI Arroba ofrecido por la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ingeniería. Estamos en el curso Geometría Euclidiana. Vimos en la primera parte de este módulo 22 la proyección ortogonal de un punto sobre una recta o un plano, la proyección ortogonal de un segmento sobre una recta o un plano, y aplicar esto, proyección ortogonal, a las relaciones métricas establecidas en un triángulo rectángulo y especialmente hasta llegar al teorema de Pitágoras. Vamos en esta segunda parte entonces a considerar otras relaciones métricas en un triángulo cualquiera. Vamos a empezar con uno que es básico, que viene a ser una generalización del mismo teorema de Pitágoras. Esa relación métrica dice lo siguiente: en todo triángulo, el cuadrado de la medida de un lado opuesto a un ángulo agudo es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los otros dos lados menos el doble producto de uno de ellos y la proyección del otro sobre él. Gráficamente sería la siguiente situación. Nosotros tenemos un triángulo cualquiera donde vamos a tener aquí el lado CA y el lado CB. Vamos a tener AB que mide C, CB vale A, CA vale B. Tenemos la altura. Y miremos, si vamos a considerar este ángulo, entonces, como este es un triángulo rectángulo, este sería un ángulo agudo. O también, si vamos a considerar este triángulo, este sería otro ángulo agudo. Entonces miremos que podemos considerar bien sea A opuesto a este ángulo agudo o B opuesto a este ángulo agudo. Lo que nos dice entonces, si consideramos a B, tendríamos lo siguiente: que el cuadrado de este lado es igual a la suma de los cuadrados de A y de C, o sea, A2 más C2, menos, como se opone a un ángulo agudo, sería menos el doble producto entre uno de ellos y la proyección del otro sobre él. ¿Cuál vamos a escoger aquí primero? Vamos a escoger entonces el lado sobre el cual estamos proyectando y luego por la proyección del otro sobre él, o sea, la proyección de A sobre el lado CB sería HB y ese HB lo estamos llamando N. Para entonces nosotros demostrar esto necesitamos aplicar el teorema de Pitágoras y luego establecer una relación métrica a través de un proceso algebraico. Decimos que en el triángulo ABC, o sea, en el triángulo grande, que M, miremos, M es igual a C menos N. En el triángulo ABC se tiene entonces M igual a C menos N. Elevando esta cantidad al cuadrado, obtenemos la expresión N2 más C2 menos 2NC. Ahora, en el triángulo CHB de la figura original, aplicando Pitágoras, tenemos que H2 es igual a A2 menos N2. Y en el triángulo AHC, nosotros tenemos, aplicando a Pitágoras, que B2 es igual a M2 más H2. Si nosotros entonces reemplazamos la expresión que tenemos 2 y la expresión que tenemos 3 y esta la llamamos 1, llegamos mediante un proceso algebraico sencillo de simplificación a que B2 es igual a A2 más C2 menos 2CN. Tenemos ahora, si el lado se opone a un ángulo obtuso, como en el caso de la figura, dice entonces que todo triángulo del cuadrado de la medida del lado opuesto a un ángulo obtuso es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los otros dos lados más diferencia con el otro, que es menos, más el doble producto de la medida de uno de ellos y la medida de la proyección del otro sobre él. Tenemos la misma hipótesis, lo que pasa aquí es el cambio de signo.
Yo creo que es un proceso, una demostración muy similar a la anterior. La voy a dejar para que le realicen, de todos modos está ahí en el módulo. Aparece en forma esquemática y simplificada que el triángulo CHB, A2 es igual a H2 más M2, H2 es igual a B2 menos N2 en el triángulo CHA, y en el triángulo CHB, como M es igual a la suma del lado más la proyección sobre él, y elevando al cuadrado se sustituyen en la expresión donde aparece la A, A2, y obtenemos que A2 es igual a B2 más C2 más 12N. O sea, cuando el lado se opone al ángulo obtuso, usamos el signo más, y cuando el lado se opone al ángulo agudo, usamos el signo menos. ¿Por qué llaman esto el teorema del coseno? Es equivalente porque esa proyección, nosotros podemos en esa proyección hacer lo siguiente. Cuando estamos hablando de esta proyección, entonces podemos usar el coseno del ángulo y el coseno de este ángulo, si es teta, entonces podemos hacer la sustitución de la proyección y nos quedaría el teorema del coseno. Hay otro teorema de otra relación métrica importante y es lo que se llama el teorema de Stewart. Este teorema de Stewart nos permite establecer la relación que hay entre un segmento que une el vértice con el lado opuesto de un triángulo en función de los lados. ¿En qué consiste? Entonces, miremos que cuando se traza ese segmento, si yo tengo aquí un triángulo cualquiera y trazo este segmento, si este es el lado A, B y C, sobre este lado C se determinan aquí dos segmentos. Un segmento, digamos, M y un segmento N. Observemos que A y N son opuestos y B y M son opuestos. Si este es el segmento que vamos a calcular, este teorema lo que nos dice es que el cuadrado de ese segmento multiplicado por el lado sobre el cual cae es igual al cuadrado de este lado adyacente multiplicado por el segmento opuesto más el cuadrado del otro lado adyacente por el segmento opuesto menos el producto del lado sobre el cual cae por cada uno de los segmentos determinados sobre él. Esto es el teorema de Stewart. Lo tenemos aquí entonces enunciado en forma gráfica con una hipótesis y una tesis y el resultado final. Aparece la demostración, se plantea empezando diciendo que este ángulo es agudo, entonces este es obtuso. Y si es agudo, entonces se aplica el lado en función de los lados, sobre que es equivalente al teorema del coseno en este triángulo, diciendo que B2 es igual a D2 más M2, como es agudo, menos 2 veces D por la proyección de D sobre el otro lado M, que es DH. DH la proyección de D sobre M. Y luego para este triángulo entonces se utiliza, como este ángulo es obtuso, que A2 es igual a D2 más N2 más el doble producto entre este lado y la proyección de el lado sobre N, que sería la proyección, sería HD. Entonces aparecen aquí escritos B2 es igual a D2 más M2 menos 2MHD y A2 es igual a D2 más N2 más 2NHD. Ahora, como HD no aparece en la tesis, hay que eliminarla. ¿Cómo la eliminamos? Entonces miremos que aquí tienen signos contrarios, la única diferencia es M y N. Entonces, esta se multiplicaría por N y esta se multiplica por M. Esa ecuación se multiplica toda por M y esta toda se multiplica por N. Luego se suman, se reducen términos semejantes y obtenemos la relación pedida.
Como un corolario de ese teorema de Stewart, entonces aparece el teorema de la mediana en función de los lados. Se puede despejar de este corolario que tenemos aquí inicialmente. Dice que en todo triángulo la suma de los cuadrados de las medidas de dos lados es igual a 2 veces el cuadrado de la medida de la mediana relativa al tercer lado más la mitad del cuadrado de la medida de este lado. Es largo el enunciado, de todos modos tenemos que A2 más B2 es el doble producto de esta mediana relativa al tercer lado al cuadrado más la mitad de este lado sobre el cual cae esa mediana. Eso para la suma de los cuadrados de dos lados de un triángulo. De aquí entonces nosotros podemos despejar el valor de la mediana al cuadrado, y al despejar resulta que el cuadrado de la mediana es igual a la semisuma de los cuadrados de los lados adyacentes menos el cuadrado de la mitad del tercer lado. Esto para una mediana. Si vamos a considerar la otra mediana, por ejemplo, m sub a al cuadrado va a ser igual a b2 más c2 sobre 2, la semisuma de los cuadrados de los lados adyacentes menos el cuadrado de la mitad del tercer lado. Y la mediana m sub b va a ser igual a la semisuma de los cuadrados de los lados adyacentes menos el cuadrado de la mitad del tercer lado. Los lados adyacentes, entonces, colóquenlos ahí, serían A, C y el tercer lado es B. Si ustedes suman estas tres igualdades que tenemos ahí, aparece una relación importante, y es que la suma de los cuadrados de las medianas es igual a las 3/4 partes de la suma de los cuadrados de los lados, una relación que ustedes pueden fácilmente verificar porque no es sino sumar esas cantidades. Dice aquí que otro corolario que se desprende de allá es que en todo triángulo la diferencia de los cuadrados de las medidas de dos lados es igual a 2 veces el producto de la medida del tercer lado y la medida de la proyección de la mediana relativa a ese lado. Tenemos lo siguiente. Partiendo de ahí del teorema de Stewart, cuando nosotros consideramos estas dos relaciones, cuando consideramos aquí en el teorema de Stewart estas dos relaciones, miren que nosotros podemos restarlas de A2M menos B2N, restar de esta, restar, o sea, de la 4, restar la 3, y obtenemos la siguiente relación. Al restarlas, obtenemos, esta sería la relación 4, esta sería la 3, al restarlas nos queda esta expresión, y como CD es mediana, o sea que es la mitad de ese tercer lado, al sustituirla se simplifica y obtenemos que la diferencia de los cuadrados de dos lados es 2 veces la proyección de esa mediana sobre el tercer lado multiplicada por dicho lado. Dice que en todo triángulo entonces la diferencia de los cuadrados de las medidas de dos lados es igual a la diferencia de los cuadrados de las medidas de sus respectivas proyecciones sobre el tercer lado. En este teorema es otra relación entre los lados de un triángulo y aparece aquí entonces, tenemos un triángulo cualquiera, el lado B, el lado A, y al trazar la altura, determinamos las proyecciones de esos lados sobre el tercer lado, siendo esas proyecciones M y N. Nos piden demostrar que A2 menos B2 es igual a N2 menos M2. Es una simple aplicación del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Miremos que si esto es H, podemos escribir A2 menos N2 es igual a H2, y aquí tenemos que B2 menos M2 es igual a H2, dos cantidades iguales a una tercera son iguales entre sí,
tendríamos aquí que A2 menos N2 es igual a B2 menos M2. Por consiguiente, podemos establecer, haciendo transposición de términos, que A2 menos B2 es igual a N2 menos M2. También el teorema de Stewart nos permite establecer la bisectriz en función de los lados. Determinar la medida del segmento de bisectriz del ángulo interior de un triángulo en función de los lados del triángulo. Es decir, vamos a hallar AD, que es la bisectriz en función de los lados del triángulo ABC. Aquí nos dan la expresión a que es igual el cuadrado, o la bisectriz es igual a la raíz cuadrada del producto de los lados adyacentes, B y C son los lados adyacentes, menos el producto de los lados adyacentes sobre el cuadrado de su suma por el cuadrado del tercer lado, o sea, el lado sobre el cual está cayendo la bisectriz. Sabemos de los segmentos de la bisectriz en función de los lados, sabemos lo siguiente. Que M es igual a A por C sobre C más B. Sabemos que este segmento N es igual a A por B sobre C más B. El teorema de Stewart entonces nos dice que si esta es la bisectriz, como cae sobre el lado A, esta es la bisectriz B sub A, entonces nos dice que B sub A al cuadrado por el lado A va a ser igual a B2 por M más C2 más C2 más C2 por N menos A M por N. Entonces, si estas relaciones de los segmentos determinados por la bisectriz las reemplazamos en el teorema de Stewart, entonces vamos a llegar a la relación de que B sub A al cuadrado va a ser igual a B por C menos B por C sobre B más C al cuadrado, y esto multiplicado por el cuadrado del tercer lado. Pero ya eso proviene después de realizar un proceso algebraico al reemplazar M y N en el teorema de Stewart. Luego tenemos otra relación métrica importante que nos va a ayudar para hallar el área de un triángulo en función de los lados, y es la fórmula de Herón de Alejandría, o la altura en función de los lados. Se da un triángulo cualquiera. Esta es la altura relativa al tercer lado, determina los segmentos M y N, A y B son los otros dos lados del triángulo. Aquí es importante considerar lo que es el semiperímetro de un triángulo, que lo vamos a representar como es semiperímetro por P, y es la semisuma de los lados, o sea, A más B más C sobre 2. Lo que hay que demostrar es que la altura relativa a este tercer lado es 2 sobre ese lado sobre el cual cae por la raíz de el semiperímetro por el semiperímetro de cada uno de los lados. El semiperímetro menos el lado correspondiente, P menos B, y el semiperímetro menos el tercer lado, C. Ya la demostración de esto empezamos aplicando el teorema de Pitágoras, mirando en la figura que H sub C es igual a B2 menos M2. Ahora, en este triángulo, si este triángulo es rectángulo, entonces este es un ángulo agudo. Aplicamos el lado en función de los otros lados, o sea, el primer relación métrica que encontramos, y tenemos que A2 es igual a B2 más C2 menos 2 veces C por la proyección de B sobre C, que es M. De aquí despejamos M y lo necesitamos como elevado al cuadrado. Entonces, al despejar M y elevarlo al cuadrado, nosotros llegamos a esta relación que H sub C al cuadrado es igual a B2 menos el cuadrado de B2 más C2 menos A2 sobre 4C2. Se reduce a un común denominador, se descomponen como un producto de factores
que no son más que diferencias de cuadrados sucesivas, y llegamos a la siguiente expresión, que 4C2H sub C al cuadrado es igual al producto de estos cuatro factores. Aquí es importante tener presente una cosa sencilla que va a ser la parte, digamos, artística o artificiosa del problema, que quiero aclarar un poquito. Si yo tengo K más 2 igual a A y necesito K menos 1, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tengo que hacer aquí? Entonces, para obtener K menos 1, tendría que restar aquí 3 inicialmente. Entonces queda K más 2 menos 3, y ese menos 3 también tengo que efectuar la misma operación al otro lado para que no se altere. Entonces queda K menos 1 igual a A menos 3. Si yo tengo 2K más A igual a X, y yo necesito 2K menos A, entonces, ¿qué tengo que hacer aquí arriba? En esta expresión, 2K más A, ¿qué tengo que hacer para obtener menos A? Tengo que restar 2A, y aquí también tengo que restar 2A. Entonces me queda 2K menos A igual a X menos 2A. Voy entonces para la parte artificiosa del ejercicio. ¿Qué tengo? Tengo 2P, que es el perímetro, es igual a A más B más C. ¿Pero qué necesito? Yo necesito un factor de la forma A más B menos C. Entonces, ¿qué tengo que hacer en esta operación aquí, que hay, en esta igualdad que hay planteada al principio? Miren que si yo a esta expresión le resto 2C, voy a obtener más C menos 2C, me queda menos C. O sea, voy a tener A más B más C menos 2C. Y para que no se me altere, tengo que restar aquí también 2C. Queda entonces lo siguiente, 2 que multiplica a P menos C va a ser igual a A más B menos C. Cuando tengo el otro factor A más C menos B, entonces me va a quedar 2 que multiplica a P menos B haciendo el mismo procedimiento. Resultan entonces los siguientes factores, que 4C 2H sub C al cuadrado va a ser igual a 2P, que es A más B más C, por este sería 2P menos C, este sería 2P menos B y este sería 2P menos A. Se simplifica eso y queda que la altura relativa al lado C es igual a 2 sobre el lado C por la raíz de P por P menos A por P menos B, P menos C, donde P es el semiperímetro. Esto es lo que se conoce también como la fórmula de Herón de Alejandría, que es la altura en función de los lados, y nos va a servir para hallar áreas de un triángulo en función de los lados. Con esto entonces damos por terminado la segunda parte de ese módulo 22 que está relacionado con las relaciones métricas en un triángulo cualquiera. En el próximo módulo entonces vamos a dar una mirada sobre las relaciones métricas en el círculo para mirar el teorema de las secantes y la potencia de un punto respecto a una circunferencia.